Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tardes Panamá, tardes España, todavía una mañana bonita de puente en México. A nombre de Aptitude News y la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Time to Feel. Este día es muy especial. La verdad, en todos los programas Oscar García se divierte, aprende, pero este fue un encuentro demasiado coincidente, casual o de occidente, porque cuando le pusimos el nombre del programa, que más bien te fue propuesta de uno de los invitados, como que hablar de calamidad en la psicología positiva y todo, siempre tratamos de enfocarnos a lo positivo, aunque reconocemos que existe el crecimiento postraumático. Cuando hablamos calamidad en ontología, pues entendemos que hay incompetencias, pero cuando hablamos de calamidad en la vida, pues siempre nos referimos a una desgracia, a un sufrimiento, una adversidad, muchas veces vinculada a un fenómeno natural, un ciclón, un huracán, un temblor, vaya, una pandemia como la que estamos viviendo. Pero en mi pueblo, cuando le dicen a alguien eres una calamidad, es alguien que no da una. Nos referimos a alguien que le ha ido fatal, que a veces hasta lo atribuimos a la buena suerte o la mala suerte o la circunstancia. Pero también reconocemos, cuando hablamos de calamidad, que hay calamidades que el hombre ha creado si nos referimos a sufrimiento. Y hemos creado muchas veces nuestras propias calamidades a través de esos pensamientos catastróficos o no deseados. Entonces, nuestro primer invitado de hoy, cuando dice, vamos con el termómetro de la calamidad, una amiga y yo lo hemos acuñado, le dije, ¿cómo le hacemos? Y déjenme presentar a mi primer invitado. Mi primer invitado lo conocí cuando era todavía un adolescente. O sea, adolescente es adolecer, ¿sí? Y en ese adolescente que llega, estudia turismo, ama todo lo que es la formación, la educación, desde estudiante, andaba metido en todo, en lo que era bueno y en lo que era una calamidad. Después sigue su carrera, estudia mercadotecnia, se especializa en innovación, en el Tecnológico de Monterrey hace un máster, se vuelve a encontrar con la educación, ha pasado por todas las áreas de ventas, por todas las áreas donde puede aportar su grano de arena para formar mejores personas. Y de un momento a otro, la circunstancia de la vida lo tiene en un lugar hecho para él. Gerente de aprendizaje corporativo de Copa Airlines, en la escuela de liderazgo de esta gran compañía. Entonces, él es el principal incitador a que hoy nos preguntemos si hay un termómetro para medir la calamidad. Charlie, Carlos, Carlitos, como te digo, bienvenido a tu programa, porque tú inventaste hasta el título. ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, buenas tardes desde Panamá. Es un placer volver a encontrarnos en un espacio de formación. De verdad que lo has descrito, es imposible. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Son tantos recuerdos los que de momento me vienen a la mente que de verdad las canas no me van a dejar mentir. Te aprecio mucho y agradezco la oportunidad de estar hoy contigo conectado a través de la tecnología en un espacio de formación como este. Muchísimas gracias, Oscar. No, y al contrario, pues ya que hablamos de canas y que dicen que las canas nacen de ganas, pues viene la primera pregunta. Me estoy muriendo de ganas de hacerte tu primera pregunta. ¿Cómo es tu primer encuentro con las calamidades? A la Mira, yo calamidad creo que a uno se refiere. Mira, no hay un encuentro específico que recuerde con franqueza. Creo que siempre se dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo, y yo creo que el maestro siempre está ahí, pero a veces el alumno no quiere voltear a verlo, ¿no? Llega un momento en la vida en la que la misma vida te va presentando las oportunidades de aprendizaje
y pareciera que en algún momento hace sentido lo que se presenta ante ti. Fíjate que hace algunos años yo tuve que enfrentar una situación médica bastante considerable. Afortunadamente al día de hoy estoy más que bien, gracias a Dios, y eso me llevó a empezar un proceso de reencontrar un poco la valía de Carlos, ¿no? De poder analizar cómo podíamos darle ese giro hacia el proceso de aprendizaje en el que me he metido. Te diría que es significativo, es muy al mismo tiempo gratificante el poder hablarte de esto con franqueza y sobre todo decirte que cada una de las etapas de vida que he tenido la oportunidad de disfrutar me ha permitido conocer a un Carlos que va a eso, como un ser que va esmerándose en que las calamidades que le van pasando, pues evidentemente no sean catastróficas, sino poder vivirlas y que se genere un aprendizaje. Muy bien, y de esos aprendizajes llega una invitada muy especial que ha formado parte de tu descalinificación, ¿sí? Que es Maru. Maru, casi coincidimos en la escuela de Rafael Echeverría de coaching ontológico, nomás que ella en Argentina y yo andaba en Colombia y en Sevilla cuando lo estudiábamos. Después viene una mujer que conozco a través de ti que transforma realidades. Me encanta cómo el modelo de aprendizaje acelerado, donde ella ha aplicado neurolingüística, ha aplicado todas las técnicas de bienestar para empresas tan importantes como HP en América Latina, Nestlé, Toyota, AstraZeneca, Kraft. Y ahorita, pues ya casi le cambiamos el apellido porque todo lo que diga claro y en video está Maru aportando. Maru preciosa, bienvenida al termómetro de la calamidad del día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar. Muy agradecida, honrada y especialmente conectada con la posibilidad de aportarle a cada una de las personas que voy hacia un alto para acompañarnos en este espacio. Y esa posibilidad no es solo desde quienes lo coordinan y lo hacen posible, tú y tu equipo, sino con esa labor que has venido haciendo que hace que las personas consigan valor en este espacio y hoy nos acompañen. Entonces, por eso yo valoro, de verdad, le concedo un valor tan grande a un espacio como este. Y en ese espacio donde te vemos de fondo en lo que es tu esencia, neurosales, neuroventa, hay muchas calamidades. Es un mundo muy competido, es un mundo muy desgastante, ¿sí? Que demanda mucha combatividad y parece que esa combatividad nos mete en lucha con nosotros mismos. ¿Cómo es en esa interpretación tuya el termómetro de la calamidad de la gente que ayudas a transformar realidades? Es un tema de interpretación, tú avanzabas un poco en esa palabra. Para mí, y arranco, este va a ser el trasfondo de lo que yo diga y quienes para las personas que ahorita están, pues va a cobrar sentido en la medida en que avancemos. Crisis son cambios sin herramientas. Yo he conseguido, la manera que yo he conseguido de darme respuestas, de atender mis propias calamidades, mis propios estados de incertidumbre, he conseguido en las herramientas cómo no caer en crisis. Y a través de esa sencilla analogía de tener herramientas para atender las cosas, del ejemplo, y aquí lo hago en algo muy práctico. Si se nos pincha una llanta, depende del país donde estemos, una goma del vehículo, si se queda sin aire, un caucho, y yo tengo todas las herramientas en la cajuela y las sé usar, no debería entrar en crisis, no debería. Pero si no lo sé usar, posiblemente agarre un teléfono y llame a Charlie y le pida que me ayude. Y desde ese espacio es el que yo creo cómo abordar cada una de esas situaciones, circunstancias que pueden convertirse en una calamidad o simplemente en una oportunidad de aprendizaje a través de las herramientas.
me encanta la analogía de la llanta, la goma que pones, porque todos en algún momento sentimos que se nos poncha, no una llanta del carro, una llanta de nuestros sentires, de nuestros pensares, y me permite en ese mundo interpretativo de la llanta y la goma, hacerle una pregunta a Carlos. Si regresa, aún con sus canas, a esa etapa de joven, nos están escuchando universidades, Carlos, nos están escuchando a través de Indymedia, a través de Aptitude News, a través de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional en España, ya había amigos de España, de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México, que están conectados a este programa. Muchos papás de gente joven, de esa etapa que tú viviste cuando llegaste a Mazatlán, ¿sí? Y nos están acompañando también jóvenes que estudian, obvio, en el sistema TED de Monterrey y en la Universidad TED Milenio. ¿Estás preparado para tus primeras calamidades bajo la interpretación que ya acotamos y encuadramos en el programa? Fíjate, Oscar, que es una muy buena pregunta y a mí me gustaría explicarles un poco qué es esto del termómetro de la calamidad y por qué llegamos a él, ¿no? Uno de los libros que me tocó leer hace muchísimo tiempo y que leía porque todo el mundo lo estaba leyendo fue Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y la primera vez que lo leí realmente no lo entendí. Sobre todo cuando llegabas a la parte esta donde dicen no te lo tomes personal porque nada de lo que te pasa lo hacen contra ti. Yo dije, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si soy persona? O sea, ¿en qué momento o dónde dejo a Carlos, no? Pasaron los años y yo no he tenido la oportunidad de certificarme como coach, pero sí he estudiado en diferentes oportunidades el tema de la inteligencia emocional y en una de estas con una firma internacional que probablemente muchos de ustedes conozcan que se llama Mercer, en el proceso de certificación, uno de los libros de acompañamiento, ¿cuál era? Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Entonces, cuando llega nuevamente el libro a mí y me lo da para poder ejecutarlo, para poder leerlo, yo la verdad tuve un rechazo. O sea, dije, ese es un libro que no entiendo. Y la coach que tenía en ese momento me dice, hay algo que tienes que aprender. Bueno, ¿qué te quiero decir? El proceso del termómetro de la calamidad, Oscar, obedece a nuestra muy humilde interpretación de poder decir que las cosas que nos van pasando en la vida, porque es el ticket to fly, es lo que nos toca vivir todos los días, no pueden tener la misma dimensión. Es decir, yo no puedo vivir mi vida en un modo irremediable, como si todo lo que me pasara fuera una pérdida absoluta. Entonces, se nos ocurrió, ¿verdad? En una conversación muy abierta, filosófica, de amigos, con N cantidad de tazas de café y algunas otras galletitas, el poder plantear una manera de poder diagramar, así como existe un termómetro que mide la temperatura ambiental, ¿cómo podíamos clasificar las cosas que nos van pasando en la cotidianidad? Entonces, el primer nivel es precisamente lo que pasa todos los días. Es decir, si hay tráfico en la calle, si me voy a tener que contestar correos electrónicos, si tengo que ir corriendo a clase, si no es quincena, si cualquier cosa de estas que son de todos los días, que, hombre, es por el hecho de levantarte y tener que ponerte la ropa, es más, hasta decidir qué vas a ponerte para ir a trabajar de ropa, me refiero, no debería de quitarte la energía y debería de ser una tarea que simple y llanamente tienes que hacer porque te toca hacerlo como parte de un hábito. De ahí entonces viene ese segundo nivel que son las cosas que nosotros llamamos relevantes, que aparecen cuando yo tengo que tomar decisiones, cuando esa cosa que no me la esperaba, de repente me llaman y me dicen tienes que venir corriendo a una reunión o tienes que hacer esta otra tarea, etcétera, etcétera, y hay que tomar decisiones rápidamente. Entonces, ese es el segundo nivel de cosas. El tercer nivel de situación se llama las cosas difíciles y aquí se va poniendo un poco color de hormiga porque lo difícil es aquello donde yo de verdad me tengo que mostrar vulnerable y a veces confundimos vulnerabilidad con falta de de valía, como si me fueran a mandar a la cajita, ¿no?
Qué interesante y sobre todo contamos con la presencia de Maru en esta tercera aseveración que tú haces, es la parte de sentirnos vulnerables. Totalmente, Creo que nos totalmente. podemos usar a nuestra super coach para preguntarle, Maru, en ese termómetro de la calamidad que también nos encuadra Carlos, ¿cómo impacta el miedo sentirnos vulnerables? Primero partamos de que todos tenemos un sentir más que una definición de qué es vulnerable. Vamos a partir de ese espacio. Porque entonces, si en este momento nuestra audiencia lo busca en Google, te cuento, Oscar, ¿qué va a aparecer? Incapacidad de resistencia, incapacidad de reponerse. ¿Cómo no tenerle miedo a algo que te deja incapacitado y de lo que no te vas a poder reponer? Ese es el significado que conseguirían si tan solo colocan vulnerabilidad en Internet. Pero una nueva interpretación que viene de Brené Brown. Esta señora hizo todos unos estudios y nos redefine. Les da un significado diferente luego de 6.000 entrevistas. Identifica el poder de la vulnerabilidad, que es el nombre de su libro, y ella identifica allí 3 factores que siempre aparecen cuando, y entonces vamos a lo contrario de esa definición, incapacidad de reponerse, a una que ella plasma en su definición, que es: no hay heroicidad, héroes, no hay gente que haya logrado salir adelante sin 3 factores. Nos regala Brené. Esos 3 factores son la aceptación de la incertidumbre, la capacidad de tomar riesgos en incertidumbre, y la más importante, y en la que coincidimos, o ese espacio común que tenemos, que tiene que ver con la emocionalidad. En el caso, ella lo pone con el factor exposición emocional. Yo, luego de descubrir a Brené Brown, me reconcilié con la vulnerabilidad como un poder para cambiar. O sea, y eso sí viene, para mí, hoy en día, el cambio nace de la vulnerabilidad, de la aceptación que no tengo todas las herramientas, que puedo apoyarme en alguien que las tenga, pero que también tengo ahora una responsabilidad de prepararme para situaciones diferentes. Y voy a poner una que nos acompaña a todos. No hay nadie que esté acompañado hoy, ahorita, en este espacio, que no necesite prepararse para perder un familiar. Y es una circunstancia que nos acompañó ahorita en el COVID, y que hubo mucha gente que la dejó, bueno, vulnerable. Yo diría que más que vulnerable, fue destruida, fue viviendo una calamidad, una pérdida como una calamidad, ¿sí? Y ahí, hace mucho tiempo, yo me di cuenta que yo era parte de las millones de personas que evitaba el tema porque parecía que evitándolo no me iba a pasar, hasta que pasó. Hasta que pasó, y en este caso, ya superado 20 años después, mi hermana, con 34 añitos, enviudó, y me quedaron 2 sobrinos muy pequeñines. Y en ese momento, y voy a hablar específicamente de lo que para muchos fue calamidad, en ese momento para mí lo fue, ¿sí? Era incompetencias, era no saber qué hacer. Fue responsablemente empezar a reinterpretar, a desmitificar la muerte, para prepararme para nuevas pérdidas, para aprender a hacer duelos, para aprender a vivir la tristeza, pero con una diferencia. Cambiando esa palabra incapacidad de reponerse, porque yo aprendí, y cada vez estoy más convencida, porque lo vivo en mi día a día, que en la medida en que yo tenga las herramientas para cambiar la llanta pinchada, el caucho, la goma, en esa medida yo voy a poder
no necesito sabérmelas todas, no quiero sabérmelas todas, pero quiero tener o quiero tener la conciencia de decir con qué sí cuento y qué me hace falta en un momento así, para entonces vivir la aceptación que me permita o acercarme más a la aceptación que me permita la posibilidad de mi propia transformación y el apoyo a quienes estén en mi entorno. Entonces, por eso yo definitivamente en estos espacios siento que hay una posibilidad enorme de crecer. Qué maravilloso lo que dices, porque los expertos en inteligencia emocional, sobre todo el Centro de Inteligencia Emocional de Yale, habla que uno de los primeros pasos es ampliar nuestro lenguaje emocional. Y la idea de Time to Feel, agradecido contigo y con Carlos, toda la disposición que han tenido para este programa, es eso, ampliar el lenguaje emocional. Porque cuando huimos de este lenguaje, no quiere decir que lo evitemos. Empezamos a rumiar, porque evitar el conflicto nos genera otros conflictos o calamidades para entrar en el término del programa, ¿sí? Y hablando de esa ampliación del lenguaje, Carlos, ¿sí? Hay muchos aprendizajes en tu vida. Hay muchos aprendizajes en esos termómetros que hay veces nos levantamos con 36,5 de temperatura, hay veces 37,5, hay veces 40 y hay veces estamos más fríos, ¿sí? Que un témpano. ¿Cuáles son esos aprendizajes hoy que tienen la gran responsabilidad de hacer liderar un proyecto con personas? Porque qué retador es liderar algo cuando tú no eres capaz de liderar tu propia vida, ¿sí? ¿Cuáles son Sí, esos Oscar. aprendizajes? Fíjate que hay un libro muy bueno que es de Carol Dweck, que es una tremenda investigadora que llegó a este libro y se lo recomiendo muchísimo. El libro se llama, si no me equivoco, La mentalidad del desarrollo. Es buenísimo, está lleno de casuística y es realmente donde la parte científica cobra valor cuando hablamos de de estos conceptos que suelen interpretarse como muy abstractos, ¿no? Yo creo que yo te diría que a lo largo de esta etapa de vida en la que estoy, que por cierto me encanta, o sea, el Carlos de ahora me cae mucho mejor que el Carlos de antes, es maravilloso. Te diría que he empezado a vislumbrar la diferencia entre emoción y sentimiento. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y todos las tenemos y tenemos que estar agradecidos de poder interpretarlas a través de los sentimientos, ¿no? Ese es el principal aprendizaje para poder vislumbrar, discernir lo que nos va pasando en la cotidianidad. Te hablaba yo de la parte de cómo poder filtrar lo que nos pasa y el mensaje es muy clave, Oscar, en este sentido. No podemos vivir nuestra vida de modo como si no tuviéramos ya nada más que hacer, es irremediable. Todo lo que nos pasa es fatal. Venimos de una cultura de la telenovela, del drama, de verdad, y ahora qué fue lo que te pasó, y entonces se nos va a acabar el mundo. Y en realidad hay cosas que merecen la pena vivirlas con un nivel, sí, de duelo y demás, pero hay otras cosas que son de la cotidianidad y que realmente no ameritan un nivel de desgaste, ¿no? Entonces, es aquí donde pasa o donde realmente se aplica el hecho de que yo pueda entender cómo veo o cómo percibo lo que me va pasando en la propia vida, porque es el derecho que tengo de poder discernir, ¿no? Entonces, te diría que realmente el mensaje que quiero transmitir a través de esto es, preguntémonos cómo nosotros vemos o de qué manera podemos clasificar las cosas que nos van pasando. La realidad es que cada uno de nosotros debería tener su propio termómetro de la calamidad. Y para decirlo en positivo, ese termómetro de la calamidad, si habláramos de Carol Dweck y el mindset, como viene el libro, sí es pasar de la queja a agradecer y apreciar lo bueno que tenemos. Una cultura más de buscar soluciones que quedarnos en la víctima, ¿sí?
que quedarnos en la víctima. Y Completamente. ahí déjame contarte, Maru, que está conectada la Escuela de Psicología María de los Arce, te queremos mucho, de la Universidad Autónoma de Occidente, de aquí de Mazatlán. Está la Escuela de Trabajo Social. Hay empresas ya como Ricamar conectadas. Está también conectado ya gente de Grupo Petrol, gente de Green Company. Tenemos a institutos. Está Laurita Chávez del Instituto Lomas. Está nuestra amiga Mónica Rodríguez de Apted English. Obvio, está gente de TED Milenio y de TED de Monterrey conectado. Tenemos gente, Anita Navarro de Valencia, de España, de nuestro programa PRETSI, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, a Hanna Palacios de HP Enterprise Disable. Tenemos gente conectado también ya ahorita de ANSPAT, que es una asociación. Muchas empresas, muchos corporativos, ahorita mencionamos otros más, no se me sientan por favor, pero y en todos ellos, en todo trabajo hay calamidad. Pero ¿qué sucede en ese momento en las empresas cuando tenemos que vincularnos con otras personas y yo llevo esa calamidad si no la sé trabajar y la impacto con mis equipos de trabajo? ¿Qué nos podrías platicar ahí, Emma, desde tu experiencia? Me parece una pregunta brillante por lo práctico o por lo que representa para mí el primer paso que debemos tener conciencia. Lo primero, la calamidad, las conversaciones trágicas, tal como lo decían, como terminaron ustedes ahorita, el compartir de la pregunta anterior, es contagioso. Es contagioso. El cerebro está programado para, o nuestro cerebro básico, ¿sí? El cerebro reptil, está programado para permitirnos la sobrevivencia a cualquier precio. Por ello, va a evitar que corramos peligro, que nos veamos en un estado trágico, negativo, de dolor, porque eso amenaza, ¿sí? La continuidad, la sobrevivencia. Partiendo de allí, una persona, y vamos, regresemos a la circunstancia COVID. ¿Cuáles eran las primeras conversaciones? Y voy a usar COVID porque está reciente y todavía está o no está. Yo, la verdad, pues todo lo que hayamos aprendido, pero ¿cómo eran las conversaciones en los primeros momentos? Uno, carecían de herramientas. Nos contagiábamos la angustia, porque la angustia viene de vivir un futuro viéndolo con pocas posibilidades, viéndolo angosto, ante el de angustia, angosto, ante el desconocimiento de lo que venía. Lo mejor que podría hacer nuestro cerebro era hacer con nuestras neuronas espejo, y esto pasó en todas las organizaciones y en todas las familias, hablar de los peores escenarios, vernos con la incapacidad de salir adelante. En las primeras emociones fueron de pánico, además de la angustia, pero era, y si alguien no estaba así, estaba enfermo. Entonces, en las organizaciones, y sobre todo porque tenemos a estos invitados aquí, es muy importante, uno, identificar bajo qué locus de control vivimos en nuestros equipos. Y aquí voy. Locus, lugar. Control, lugar del control. En la psicología está tipificado dos lugares de control. Locus de control interno, cuando yo me hago cargo de cambiar mi entorno, de hacer posible las cosas. Y locus de control externo, cuando me tocó, soy la víctima, el pobrecito, esto me agarró desprevenido, esto en cada equipo, en cada organización, el líder especialmente modela el tipo de locus de control
que el equipo va a, con el equipo va, con el que el equipo va a actuar. Entonces, para todas estas organizaciones que nos acompañan aquí, cuando hablamos de un desafío, y ahora sí no voy a hablar de una calamidad, de un desafío cualquiera, porque al hablar de calamidad lo que decíamos, inmediatamente a nuestra mente viene trágico y negativo. Si yo le cambio ya nada más la palabra desafío, los desafíos pueden ser muy interesantes. Y los desafíos se abordan con responsabilidad o los desafíos se abordan con victimismo. Me encanta lo que platicas porque casualmente la evolución de Time to Feel vino de esos diálogos primero. Nuestra primera temporada se llamó Platicando en tiempos de COVID. Y platicando en tiempos de COVID decíamos, hay amigos que nos están escuchando ahorita, que yo les decía que eran el obituario del pueblo. Escogían la noche para mandar todos los muertos, todas las noticias, todo lo más catastrófico, y nos encanta. Todavía ahorita yo tuve que tomar una decisión, por salud salirme de ciertos chats que parecía que lo único era contar todo lo malo. Es cierto, hay una pandemia, pero también podemos ver en la historia de la humanidad, y lo platicábamos, Maru, de que ha habido pandemias peores y hemos salido adelante. No se ha acabado el mundo. Y vivíamos enojados, yo me incluyo, al principio de la pandemia me enojaba con el que no se ponía el cubreboca, con el que no respetaba los protocolos. Y ese locus de control estaba fuera de mí. Dentro de mí estaba cómo yo me hago cargo de lo que yo puedo hacer ante ello. Y todavía en este momento, que en algunos países ya va la sexta ola, estamos viendo, a ver, ¿quién es responsable de vacunarse y quién no? Pero yo no puedo obligar a que alguien se vacune. Yo voy y me vacuno. Si yo me quiero vacunar, y aprovechamos este mensaje para crear esa conciencia. Pero hay veces queríamos y vivíamos en pleito con el otro. Y también, no sé si te pasaba a ti, Maru, en la pandemia, gente que vivía criticando a los que andaban en la calle, y ellos también, pero no eran capaces de observarse. Entonces lo ven en el ajeno, que es mucho la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, y también la mentalidad, vamos a seguir con el libro de Carlitos, del doctor Ruiz, La maestría del amor, de que compramos un gato y queremos que maulle, que no maulle, que ladre como perro. Y compramos un perro y queremos que maulle como gato. Y Miguel Ruiz, de una manera muy asertiva, dice, gato es gato, perro es perro. Aquí estamos en una situación de crisis, todos vamos a tenerlas, y me encantaba, como les decía, aceptar que somos enfermos paliativos, como lo hemos escuchado en varios de nuestros programas, para de ahí tomar el tramo de control interno, no el externo, ¿sí? Y desde el interno vamos sobre una circunstancia. Y ahí es donde me encanta la parte que estamos haciendo. Te manda a saludar Ángel García, otro teatrero como tú, Carlitos, ¿sí? Ángel, un abrazo, qué gusto, de verdad. En Avon ya participó en uno de los programas. También tenemos a Paul Luque de Venados de Mazatlán, el equipo de béisbol más importante de México para nosotros los mazatlecos, ¿verdad? De Venados de Mazatlán están ahí. Y desde ese enfoque, Carlos, que platicábamos ahorita, pues podemos decir, oye, si hubiera una máquina del tiempo para Carlos Amezcua y le dieran la oportunidad de regresar y cambiar algo en su vida, ¿harías algunos cambios? ¿O qué harías? Qué buena pregunta, Oscar, y de verdad yo te diría que no haría ningún cambio. Volvería a pedir vivir exactamente lo mismo, quizá con un nivel de conciencia más pleno, más en el presente, del aquí y en el ahora, pero te puedo decir que he tenido una vida maravillosa, llena de momentos increíblemente lindos y que me acompañan hasta el día de hoy,
y que gracias a esas vivencias, pues es que estamos conectados hoy aquí, a pesar de que tengo más de 15 años de no verte, probablemente, si no es que sean un poquito más. Y te diría que no pediría cambiar absolutamente nada, más allá de probablemente orar porque se me diera un poco más de nivel de conciencia, de entender el espacio en el que estoy, en el aquí y en el ahora, ¿no? Oye, Carlos, pero espérame, en el nivel de conciencia, según yo, nos vimos hace como 10 años que vinieron tu papá y tu mamá a Mazatlán y estuvimos cenando en el Mosto, ¿sí? Un saludo a tu Es papá y a tu cierto, mamá. es lo que te digo, por eso es lo que pido es nivel de conciencia, porque he sido una persona que ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes ciudades, en diferentes momentos, haciendo cosas maravillosas y todo ha llegado de manera sorprendente, así como la oportunidad del aprendizaje, como la oportunidad del deleite, ¿no? Que al final se combinan y hacen de ese Carlos, pues la persona que es ahorita. Y creo que realmente hay mucho que agradecer, Oscar. Hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar y compartir. Y les diría de verdad que el hecho de estar en esta oportunidad hoy, aquí con ustedes, hablando de algo que a nivel personal me ha permitido clasificar lo que nos va pasando en la cotidianidad, aligera la ansiedad y mitiga sobre todo esta sensación de que algo malo me persigue, ¿no? Entonces, creo que el verdadero éxito está en ser conscientes de cómo podemos manejar lo que nos va pasando en la vida. Y vivir el hoy. Y hoy hicimos un pacto, yo le voy a llevar a Maru, aunque tú no me des su WhatsApp, yo le voy a llevar mangos de Escuinapa de mi amiga Marielo Sarce, que nos está escuchando. Hoy le eché muchas porras a los mangos. ¿Y quién crees está en el aquí y el ahora? O sea, está conectada la doctora Clementina Rendón, directora de la empresa de merchandising o experiencia de playa más importante de México, y que creo que también te conoce y te manda saludos, Carlos. Clemen, I love you, de verdad, de verdad. Qué Y después emoción. de Carlos, que nos pone siempre románticos y nostálgicos, el tiempo avanza, se nos ha ido rapidísimo, ¿verdad? Y antes de que lleguen los pulparindos a Panamá, la pregunta sería, muchas empresas conectadas, muchas familias conectadas, ¿cuáles serían esas claves para que nuestro termómetro de la calamidad sea el termómetro de la oportunidad que nos hablaban Carlos y tú? Conmigo, con Carlos, Contigo, Maru. conmigo. Yo creo que desmitificarla. Esa es la palabra que para mí define cómo prepararnos. Por eso hablar del termómetro es hablar o como comenzaba Charlie, era si hay cosas cotidianas que no nos deberían tomar energía, hay cosas relevantes pues que van a requerir un poquitito más, pero podemos prepararnos, podemos hablarlas. ¿Qué pasa si? Pero como pensamos, así como yo daba hace un rato el ejemplo de la muerte, como pensamos que no hablar de eso no lo atrae porque hablar de eso es pavoso, y aquí ustedes me le van a poner el término en México, para mí es pavoso, las empresas evitan hablar de las calamidades irremediables, de las catástrofes, porque piensan que si hablan de ellas eso es pavoso y lo va a atraer. Yo creo que en todas las organizaciones debemos pasearnos por esos 5 niveles de, 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 de circunstancias, porque terminan siendo eso, por esos 5 niveles de desafíos en el que algunos van a poder ser abordados de forma más sencilla y otros inevitables también podrían ser abordados de forma más sencilla si previamente nos hemos paseado por la posibilidad, como me paseo yo desde hace menos años, como te decía, esto ha sido un proceso. Mis 2 padres viven. Mi madre cumplió 75 años esta semana, mi padre cumple 79 años el 25 de noviembre. Y hoy en día cuando me preguntan de mis padres, hablo muy lindo y digo aceptando su vejez. En mi caso, ¿por qué? Porque para mí decir aceptando su vejez es conectarme con la posibilidad de que están vivos,
para no perderme un minuto de lo que puedo hacer para compartir, para amarlos, para mantenerme conectada, para que cuando se vayan no me quede remordimiento y decir misión cumplida. En las organizaciones, hablar de lo inevitable es tan indispensable como hablarlo en familia, porque solo así vamos a ser capaces de contar con las herramientas que nos permitan que eso no se convierta en una circunstancia que nos deje incapacitados, como para no recuperarnos, a verlo como una circunstancia que podía venir y por la que ya habíamos hecho algunos escenarios, porque en las organizaciones lo vamos a llamar escenarios. Pero pasearnos por esos escenarios sin la emocionalidad o con la emocionalidad, con una emocionalidad diferente en la que no estamos sumergidas en ella, nos va a dar una posibilidad de identificar cuáles son esos 5 niveles. Esos niveles de lo cotidiano en mi unidad, esos niveles de lo relevante, ese nivel de qué es difícil. Ayúdame con el que sigue, Charlie, porque me quedé con el final, el 5.º nivel de la catástrofe, me queda el 4. Lo urgente y lo irremediable. Sería el 4 y el 5. Exacto, gracias. Me quedé ahí, se me fue. Pero si en las organizaciones usamos estos 5 niveles y vamos a tener una conversación, ok, ¿qué es lo cotidiano nuestro? Y si yo vivo en un país como, y permítanme aquí porque soy de origen venezolano, en un país en donde la internet no siempre es estable, ya eso allá es cotidiano. Y la gente ha conseguido herramientas para, de manera alternativa, mantenerse conectado. Pero si lo vieran como una catástrofe, como algo que no debería pasar simplemente y se lo niegan, pues bueno, la gente no estaría conectada y no estarían pasando las cosas maravillosas que yo puedo vivir con organizaciones en Venezuela. Lo digo con pleno conocimiento de causa. O sea, yo he tenido personas que porque saben que en cualquier momento se pueden quedar desconectados de la internet, tienen un plan de datos lo suficientemente grande que les permite irse a su vehículo, prender el aire acondicionado y continuar en un taller conmigo. O sea, ¿por qué? Porque ya se convirtió en cotidiano. Seguramente la primera vez fue una catástrofe, porque era un encuentro importante y los agarró desprevenidos. En toda organización, definir esos 5 niveles es la diferencia de un equipo que cuenta con herramientas y no entra en crisis, y un equipo que entra en crisis por cualquier cosa, porque no se ha dado cuenta que en cada nivel tiene herramientas, que hay niveles de cotidianidad, de relevancia, de difícil, de urgente o ya. Hay cosas que simplemente hay que aceptar, como les decía, oye, mis padres están envejeciendo y cada vez me ocupo más de estar presente para el día que corresponda despedirlos, decir misión cumplida, no dejé nada pendiente, y no entrar en aquellos 5 que, por cierto, a mí me han inspirado muchísimo. Ya voy. Los ojalá. Lo que pasa es que recién los tradujeron diferentes. Esos 5 ojalá que el libro de Kruger Bros, esta enfermera que trabajó con cuidados paliativos, y esos 5 deseos, esos 5 arrepentimientos, es que no me venía la palabra, porque ahora los 5 arrepentimientos de las personas antes de morirse, yo hace mucho tiempo me encontré con esas lecturas de Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth nos dice, oye, la gente se arrepiente de no haber sido más ellos, de haber vivido para los demás, que debió haber trabajado menos, que debió haberse ocupado de sí mismo, o que debió haber sido feliz por encima o que debió haber disfrutado de los momentos presentes más que del futuro. Y eso yo lo llevo no solo a mi vida, sino a ese aprendizaje de que con los míos y con todo el que me rodea, en la medida en que yo puedo hacerme presente en una conversación, en un detalle de compartir, en un detalle, en un espacio como este, hoy me puedo dormir con una sonrisa en la que no me quede ojalá no hubiese tenido miedo y me hubiese expuesto o hubiese hablado desde mi corazón y no desde mi razón. Eso
Eso para mí cobra hoy en día un sentido totalmente diferente cuando entiendo que soy más allá que lo que hago, lo que soy. Y eso tiene que ver con esos insights, con esos darme cuenta y tengo una conversación constante con Charlie en el que le digo, no me preguntes, no digas lo que hago. Cuando me va, mira, te quiero presentar a Maru, por favor no digas lo que hago, di lo que soy. Y eso es un desafío. Oye, la primera lección en el coaching ontológico, donde nos sentaban en esa silla tremenda que nos daba pavor para el público, antes de empezar cada sesión, 100 directivos, 150 directivos, te tomaba nuestra querida Alicia Pizarro y te ponía en público y te decía, ¿dónde estás? ¿Cómo estás hoy? Y uno empieza a hablar, oye, pues soy esto, soy director. No, háblame de ti. Y era la silla de las lágrimas, porque a un minuto uno estaba vaciado. Y voy a tomarte, Charlie, el ejemplo otra vez, porque nos están pidiendo que repitamos, ¿sí? Cotidiano, relevante, difícil, urgente y Irremediable, Oscar. Es así. irremediable. Así que son las cosas que ya realmente... Y bajo el irremediable, Carlos, ¿qué aprendizajes el irremediable te deja a ti en este momento de tu vida? Bueno, lo que sucede es con irremediable, mira, aquí hay algo muy importante que es lo que es irremediable para mí, probablemente para otra persona no esté en la misma categoría. Cada uno tiene que tener su propio termómetro de calamidad, es decir, el mío es diferente al tuyo y al de Maru y al de todos. Y te diría que algo irremediable para mí, por ejemplo, podría ser la pérdida de un ser querido, podría ser el hecho de que de la noche a la mañana a mí me llegara el hecho de que ya pues tengo que cambiar de país o tengo que cambiar de trabajo y es un ciclo de duelo que empieza por la sorpresa de verme pues ante un proceso que desconozco y que me plantea un montón de desafíos. Entonces hay que tenernos mucha paciencia para vivir lo irremediable y sobre todo verlo como precisamente las etapas del ciclo de duelo que por demás la mayoría de nosotros conocemos. Te diría, y aquí viene otra recomendación de un libro muy, muy bueno que escribió en su momento Angela Duckworth, que es una psicóloga de Harvard, por cierto, quien ayudó a los Marines en Estados Unidos a entender el nivel de deserción que tenían dentro de sus filas en los primeros años. Y el libro se llama Grit, así se escribe en español, y es precisamente un ejemplo muy positivo de cómo podemos nosotros identificar cuáles son nuestros verdaderos goals o objetivos en nuestra vida y cómo los interpretamos. ¿Cómo le damos color al propósito de vida? Que para mí cada etapa de vida tiene un propósito diferente. ¿Cómo conecto verdaderamente con mi propósito? Entonces, te diría que lo irremediable realmente va a depender de cómo yo visualice la etapa de vida en la que estoy. Y en ese irremediable también viene algo que platicamos desde un principio y lo quiero retomar, y que Elizabeth Kubler-Ross en el momento del duelo de la parte paliativa lo deja muy claro, es aceptar. Esa aceptación consciente es la que nos va a llevar. Por eso el principio de cualquier duelo es la negación. Negamos lo que está pasando porque el organismo se quiere proteger y nuestra mente si lo niego no existe, pero si lo niegas existe más fuerte en ti, ¿sí? Si hablamos de que las emociones son impulsos, pues nos está impulsando a tomar acciones, que tú lo decías, Carlos, la toma de decisiones, y Maru lo enfocaba muy bien a ¿qué voy a hacer hoy para estar consciente de que puede pasar un momento no deseado y yo tengo que partir de aceptar que puede pasar, pero no me voy a quedar en la calamidad del duelo, me voy a quedar en la oportunidad de intervenir en este momento, ¿sí? Hay otra pregunta que nos hacen y es una pregunta muy marcada a cómo podemos pasar en las empresas
las crisis de una manera más rápida. ¿Cuál es la labor del líder? Cualquiera de los dos que la quiera contestar. Maru. Creo que Maru dijo que tú, ¿eh? Ambos. Ambos Eso quiere dos. decir que ambos tenemos una mirada y voy a resumir. Me encantó cuando decías, cuando traías el aprendizaje de la negación. Si lo niego, no existe. En las organizaciones nos encanta jugar a eso. El rol del líder es hablar de lo que nadie quiere hablar. Estoy hablando de circunstancias que podrían impedirnos o que se constituirían en obstáculos para conseguir nuestros objetivos en ese departamento. Estoy hablando de unidades. Ni siquiera estoy queriendo hablar de organizaciones, sino cuál es mi rol como líder. Oye, ¿qué es lo que no debería pasar? ¿Qué impediría que lleguemos a los objetivos que nos hemos planteado en esta unidad? Bueno, yo siento que las conversaciones que podamos tener acerca de esas posibilidades van a generar las alternativas en cada una de las miradas de los colaboradores que pertenecen a esa unidad, que van a ser la forja que nos va a acompañar cuando algo suceda y nos va a permitir más o menos unificar el criterio: esto es cotidiano, esto es urgente o esto es irremediable. Ese para mí es el punto de partida en las organizaciones para saltar de crisis a cambios con herramientas. Cambios con herramientas, perfecto. Carlitos. Yo creo que es vital, Oscar, que involucremos a los líderes en el proceso de reflexión al momento de aterrizar el termómetro de la calidad de la empresa. Es decir, en otras palabras, el líder es el motor principal del crecimiento y desarrollo del equipo, y por ende tiene que ser ese punto de inicio y fin para que el equipo realmente pueda avanzar, ¿no? Habría que definir muy bien en cada uno de los equipos su propio termómetro de calidad y hacer un análisis, así como somos tan coherentes para hacer la planificación estratégica, así como somos tan organizados para discernir las actividades, el presupuesto, etcétera, etcétera, pues igual plantearnos cómo nosotros como equipo vamos a tener estas diferentes posibilidades, es decir, ¿qué es lo cotidiano en mi equipo? ¿Qué es lo relevante en mi equipo? ¿En qué momento y qué planes de acción voy a tener que poner en práctica ante una situación difícil, ante una situación urgente? ¿Cómo vamos a reaccionar ante lo irremediable como equipo de trabajo también, ¿no? Entonces es completa y absolutamente viable cuando el líder se involucra. El 60-70% del desarrollo de los miembros del equipo dependen del ejemplo que el líder les esté otorgando. Diría mi mentora Marisa Salanova en la parte de Hero, ¿qué sucede? Sucede que las organizaciones se tienen que hacer resilientes a través de una aceptación consciente de con qué herramientas cuentan, cuáles son las prácticas sanas que tienen las organizaciones, pero sobre todo la parte más sabia de todo esto es cómo impacta la organización. ¿Cómo impacta la organización? Estamos cerrando. Hay otra pregunta y es para Maru. ¿Cómo podemos desarrollar más ese espíritu de resiliencia en la familia? Si la familia también es una organización. Yo creo que el ejemplo que diste tú de prepararte para un evento no deseado puede ser algo ya muy asociado a esos seres resilientes, ¿sí? Sí, incluso, y ahorita cuando te oía a nivel de organizaciones, escuchando escuchando a Charlie sobre somos muy buenos para planificar, recordaba ese ejercicio que a mí me encanta, mapeo de riesgos. Mapear riesgos es hacer el ejercicio de adelantarse a qué podría impedir que lleguemos a. Bien, yo creo que en la familia,
podemos empezar a practicar en lo sencillo. Y lo sencillo puede ser la celebración de un cumpleaños. Y entonces el mapeo de riesgo es, ¿y si llueve, qué hacemos? Y yo considero que, y creo que ha sido mi fórmula, hacer la debida reflexión de lo que nos pasa bien y de lo que nos pasa que no percibimos tan agradable. Porque vamos creando una cultura familiar, un espacio de conversación en el que yo puedo hacer una evaluación, una reflexión desde la mirada de no importa qué edad tienes, no importa qué género eres, no importa, cada uno puede aportar una reflexión que complemente a otro. Y yo siento que ahí, a nivel familiar, comenzar con lo bueno, con qué pasó bien y a planificar juntos puede ser, o es, para mí definitivamente lo es, un espacio de crecimiento que permite superar cualquier desafío, no desde el dolor, sino desde el aprendizaje, como nos plantea la resiliencia y la psicología positiva. ¿Cómo vamos a salir fortalecidos? Entonces, yo pienso, porque yo viví en una familia no, es que estoy hablando de esos temas tabú, eso que no se hablaba, que yo siento que no contribuía, y por eso estoy diciendo, me preguntan, en las familias de hoy, desmitifiquen, dejen los tabú, busquemos una forma. Las generaciones de hoy no se parecen a la nuestra, y las generaciones de hoy vienen evolucionadas como nosotros nos sentimos evolucionados con respecto a estos padres. ¿Por qué no permitirnos los espacios en los que se construya desde los diferentes puntos de vista de género, edades, vidas, intereses de cada uno de los miembros de una familia, para enriquecernos todos de esa posibilidad? Yo pienso, y si me preguntas ahorita, ¿cuál sería el impedimento de la resiliencia de una familia? Te lo dije. El que haya esa posición desde la ontología, los que están aquí formados de enfoque único, pero vamos a hacerlo, ese yo tengo la verdad, las cosas son como yo las veo, yo tengo la razón porque tengo edad y he vivido. Tú has vivido tu vida y tú has vivido unas circunstancias diferentes a las que cada miembro de tu familia va a vivir. Así es. Entonces, abrir el espacio es crecimiento y es resiliencia, especialmente para quienes en algún momento sentimos que nos sentimos dueños de la verdad, especialmente para los que aceptamos. La verdad de cada uno, su propia verdad, pero no es la verdad del otro. Muy bien, nos está correteando el tiempo. Carlos, ¿qué te llevas de este programa? Bueno, primero agradecerte de verdad, Oscar, por esta tremenda oportunidad de poder compartir el espacio contigo, con Maru, dos coaches que por demás se les aprende constantemente. ¿Y qué me llevo? La reflexión y la oportunidad de seguir creciendo, preguntándome cómo vivo mi propio termómetro de la calamidad en este momento, en esta versión del Carlos en la que estoy. Y sobre todo agradecido de poder explicarles o darles un ejemplo de cómo podemos aterrizar esos conceptos tan abstractos que muchas veces nos cuesta tanto trabajo llevarlos a la cotidianidad. La invitación a poder pedirles que veamos o que tratemos de dimensionar nuestra energía y el cómo enfocamos, ¿verdad?, nuestra energía en las diferentes emociones y en los sentimientos que se generan al momento de gestionar las emociones. Así que muy agradecido y siempre a la orden para poder acompañarte, Oscar, y espero muy pronto verte por allá en Mazatlán. Un abrazo a todos. Yo pensé que ibas a decir en Panamá. Bueno, está pendiente. Bueno, también bienvenido a Panamá, por favor. Ah, por sí, supuesto. Maru, ¿qué te llevas de este programa? Agradecimiento, reflexiones profundas, una audiencia que preguntó para contribuir. O sea, me llevo la posibilidad de construir juntos. Yo amo
ese concepto en el que si no vengo, si no vengo desde el enlatado, si no vengo desde el preempacado, si no vengo desde lo que hago, en el ser encontramos posibilidades de acompañarnos con las interpretaciones y las herramientas de cada uno para que este transitar de vida pueda llenarse, o para que mi forja, mi caja de herramientas, tenga me llevo algunos adicionales para no entrar en crisis. Muy bien, y ponernos cómodo con lo incómodo, ¿verdad, Maru? Como dice Paulina Carrillo del Instituto Montessori. Ponernos cómodo con lo incómodo. Muy bien. Pues, y para ponernos cómodo con lo incómodo, el próximo domingo, 28 de noviembre, vamos a tener un programa con 2 personajes del sistema tecnológico de Monterrey de distintos momentos y épocas, y vamos a hablar cómo ser inspiradores. ¿Se puede ser inspirador? Entonces, domingo 28 de noviembre, nos vemos, y espero que hoy, al ratito, sea de mercurio el termómetro, sea digital, nuestro termómetro de la calamidad, tenga una interpretación diferente. Y como pues me sale el sesgo de mapero de psicología positiva, yo diría, vamos por el termómetro de la oportunidad para intervenir nuestras propias calamidades. Nos vemos pronto. A nombre de Time to Feel, a nombre de Aptitude News y la ASNIE, la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Nos vemos 28 de noviembre. ¿Se puede construir ser inspirador o no? Vamos a verlo. Bendiciones, Maru, Carlitos, gracias, y estamos en contacto en un momento de aprendizaje nuevamente.